Medidas electrónicas 1, clase sobre instrumentos analógicos, parte 3. Los instrumentos, también llamados ferromagnéticos, deflectan por la acción de fuerzas magnéticas que ejercen el campo magnético producido por la corriente eléctrica en una bobina fija sobre un hierro móvil. Analizando el esquema de la figura, vemos que la corriente que se desea medir pasa por una bobina y genera un campo magnético proporcional a la misma. Dentro de dicho campo hay una pieza metálica llamada de hierro móvil, sujeta en forma asimétrica al eje de giro y completan el instrumento un muelle o resorte que genera la cupla antagónica, la aguja y la correspondiente escala. Este tipo de instrumento recibe el nombre de galvanómetro de émbolo. Estos instrumentos miden corriente continua como corriente alterna. Son bastante resistentes a la sobrecarga de corriente comparado con los instrumentos de bobina móvil e imán permanente. Y en general son bastante robustos porque haciendo la bobina con capacidad térmica suficiente como para resistir por un tiempo prudencial una corriente mayor que la nominal, la parte mecánica no sufre modificaciones ni mayores daños. En la misma clasificación de estos instrumentos, vemos en la figura tres modelos diferentes de esquemas de hierro móvil denominados de repulsión, donde dentro de una bobina casi cilíndrica están colocadas dos piezas metálicas, una sujeta a la cara interior de la misma y otra sujeta al eje de giro, llamados respectivamente hierro fijo y hierro móvil. El campo magnético B, provocado por la corriente de la bobina, imana las dos piezas metálicas con polaridades concordantes, con los dos extremos generados de una fuerza de repulsión F entre ambas piezas y girando la pieza móvil alrededor de su propio eje. La corriente que se desea medir pasa por una bobina fija generando un campo magnético que en este ejemplo sería el cuadrante en rojo. Dentro de dicho campo hay dos piezas metálicas, una llamada de hierro móvil y otra de hierro fijo. La intensidad de campo magnético H se representa con un círculo azul y tiene un sentido entrante a la diapositiva. Es lo que está representado con el signo más. La aguja es solidaria a la chapa de hierro móvil. Cuando dos barras del mismo material se colocan paralelas dentro de un campo magnético, ambas se imanarán con las mismas polaridades, lo que origina entre ellas una fuerza de repulsión. Este galvanómetro se conoce como de paleta radial y su efecto es el que se observa en la diapositiva. El otro tipo de instrumento se conoce como de hierro móvil de atracción. Está constituido por una
una bobina fija en azul que genera el campo magnético dentro del cual hay una pieza metálica móvil en rojo que pivota simétricamente en un extremo. La pieza metálica tiene por un lado la aguja indicadora y por el otro un depósito de aire con un émbolo que provee la cupla amortiguante. Si se aplica corriente en el interior de la bobina de campo magnético de intensidad H, cuyo sentido se determina fácilmente por la regla de Tirabuzón, los sentidos de la corriente en la representación corresponden a un sentido de arrollamiento arbitrariamente adoptado por el dibujo. Por efecto del campo magnético, el hierro, sometido a su influencia, se magnetiza, es decir, se imana y se comporta como una pequeña brújula. Al ser así, se orienta dentro del campo magnético también como lo haría una brújula. Como está sujeta a un eje de giro, la fuerza F aplicada en el extremo provoca una cupla motora C del sentido en el que se observa en la figura. Vamos a analizar tres situaciones posibles para entender el funcionamiento de este instrumento. La figura A corresponde al estado sin corriente. No hay campo magnético y el hierro móvil permanece en su posición de reposo, que para nuestro ejemplo será en la posición vertical. Si se aplica una corriente entrante por la izquierda, el campo H va de izquierda a derecha. Al hierro móvil se magnetiza con su polo sur a la izquierda y el norte a la derecha, produciéndose un giro. Es lo que se observa en la figura B. Y el hierro móvil obtiene su máxima deflexión, que no puede ser superada, dado que en esta posición horizontal, por más que se aumente la corriente, es decir, el campo magnético, el hierro no puede orientarse más. Esto hace que los aparatos de hierro móvil sean en general bastante robustos, porque haciendo la bobina con capacidad térmica suficiente, es decir, disipación, podrá resistir por un tiempo prudencial una corriente mayor a la nominal sin que sufra algún efecto negativo en su constitución física. Por eso decimos que estos aparatos son bastante resistentes a la sobrecarga de corriente dentro de un tiempo limitado. En la figura C observamos que cambiamos el sentido de la corriente. El campo magnético H cambia también su sentido. La emanación de la pieza móvil cambia su sentido, en consecuencia se invierte, pero debe notarse que de todos modos el resultado es el mismo, porque la parte ferromagnética siempre trata de orientarse conforme a la dirección del campo, independiente del sentido de la corriente.
Esta explicación cualitativa permite ver que estos instrumentos trabajan de manera similar, siendo utilizados para corriente continua como para corriente alterna. Analicemos ahora el comportamiento o ley de deflexión de este instrumento. Para ello, vamos a realizar un análisis en función de la energía del mismo, por lo que todo sistema mecánico en rotación cumple con los siguientes postulados. La potencia sería igual a la cupla multiplicada por la velocidad angular omega. Además, la potencia puede expresarse en función del ángulo recorrido como cupla por potencia dividida por el tiempo que emplea en recorrer esa distancia. Si tenemos en cuenta pequeños desplazamientos, es decir, un diferencial de energía será igual a la cupla por el diferencial del ángulo. Por último, nos queda una expresión en donde la cupla motora se puede obtener a partir de la energía electromagnética almacenada en una bobina. Ahora también podemos considerar el modelo eléctrico de este sistema constituido por una resistencia óhmica asociada con una bobina y se le adosa un interruptor que representará los dos estados posibles, es decir, cuando no hay corriente y cuando se cierra obtenemos el máximo valor de corriente. Por lo tanto, la expresión que describe este sistema sería E1 igual a I1 por R1 más L por dI de T. Observemos qué sucede si multiplicamos a ambos miembros por la corriente. Eso nos dará la potencia entregada, tiene que ser igual a la potencia representada por las pérdidas en la resistencia más la potencia almacenada en la bobina. Por lo tanto, la potencia será igual a un medio de el coeficiente de autoinducción L1 por la corriente al cuadrado. Si reemplazamos por las expresiones que vimos de cupla motora y la energía de la bobina correspondiente, nos queda que el ángulo de deflexión de la aguja de este instrumento es directamente proporcional a la corriente al cuadrado y a la variación del coeficiente de autoinducción de la bobina con respecto a dicho ángulo, que sería este último término dl en función de dφ. Cabe recordar que el coeficiente de autoinducción de la bobina no es una magnitud constante, ya que varía de acuerdo a la posición relativa de los dos hierros, del fijo y del hierro móvil.
Analicemos qué sucede cuando trabajamos con corriente continua. Observamos que el ángulo es directamente proporcional a la corriente al cuadrado multiplicada por el factor dL sobre dφ. Es decir, este instrumento responde a una ecuación cuadrática. Por lo tanto, se limita el margen de lectura de corriente en los valores bajos, debido a que la curva está comprimida en esos puntos. Por ello, se trata de compensar esta desuniformidad de escala mediante algún artificio constructivo. En los instrumentos de repulsión, esto se consigue con formas geométricas perfectamente definidas y calculadas tanto para el hierro fijo como para el hierro móvil. La gran ventaja del instrumento es que no hay que preocuparse por la polaridad, ya que funciona de la misma manera conectando sus extremos de manera indistinta. Analicemos qué sucede ahora con una corriente senoidal del tipo I0 por el seno de omega t. Si reemplazamos en la expresión anterior, tenemos una función seno cuadrado de omega t, que recordando la identidad, podemos reemplazar por un medio de 1 menos coseno del doble de omega t. Este término, como se observa en la figura, sufre una amortiguación, por lo que yo puedo hacer que el instrumento trabaje directamente proporcional a la corriente eficaz. Es decir, la deflexión en corriente alterna tendría dos términos. Uno, que es proporcional directamente a la corriente eficaz al cuadrado, y el otro, un término que es proporcional al doble de la frecuencia aplicada. Debido a que el hierro no sigue las oscilaciones al término proporcional a la frecuencia y en realidad responde a su valor medio, entonces el fabricante suele hacer que este término con el doble de frecuencia desaparezca. Por lo tanto, el instrumento mide el valor eficaz y un término que depende de las características constructivas del instrumento, que está representado por dL de phi. Así podremos tener tanto amperímetros como voltímetros de lectura de corriente continua y de corriente alterna. Los instrumentos de hierro móvil son esencialmente amperímetros. Se los construye generalmente para un solo alcance, variando de acuerdo con el número de espiras de la bobina, de modo de obtener los amper vuelta, es decir, N por I, necesarios. Un instrumento de hierro móvil típico requiere de 200 a 300 amper vuelta. Para llegar al índice al final de la escala, por lo tanto, se construyen amperímetros de alcance
igual a 300 amperes. Tendrán una bobina conformada por una única espira de cobre, es decir, con un conductor de gran sección. Un miliamperímetro de alcance de 100 miliamperes necesitará, por lo tanto, 2000 a 3000 vueltas de un conductor fino. Pero para corrientes muy pequeñas aparece una limitación. La impedancia de la bobina se vuelve tan grande que al introducir este miliamperímetro al circuito a medir, lo modifica sustancialmente. Es decir, se comete un gran error de inserción, lo que los hace inadecuado para muchas aplicaciones. Por lo tanto, se construyen generalmente miliamperímetros con alcance no menores a 100 miliamperes. En esta diapositiva presentamos un resumen de las características de los amperímetros como hierro móvil. En corriente alterna, si se quiere medir corrientes elevadas, se utiliza amperímetros de alcance de 5 amperes con un transformador de medida, como se observa en la diapositiva. De esta manera se pueden llegar a medir corrientes del orden de los 10.000 amperes. Los voltímetros consisten en un miliamperímetro puesto con una resistencia no inductiva en serie de tipo manganina. Su valor tiene que ser tal que la caída en la bobina sea una pequeña parte de la caída total, de manera de poder minimizar los errores por variación de la temperatura y de frecuencia, porque variaría su reactancia. Generalmente se hace la resistencia de manganina mayor a 10 veces el valor de la resistencia de la bobina. Los instrumentos de hierro móvil tienen un consumo de potencia superior a los instrumentos de bobina móvil e imán permanente, ya que la efectividad en la producción de la cupla motora es menor. Por ejemplo, un voltímetro típico de tablero de bobina móvil de 150 volt para corriente continua tiene un consumo aproximado de 1 vatio, mientras que uno similar de hierro móvil llega a consumir 5 veces esa potencia. La gran difusión de este instrumento proviene de su simplicidad constructiva y su elevada robustez, además de una gran capacidad de sobrecarga. Esto último debido a que los resortes no son recorridos por la corriente que se va a medir, por lo tanto no están expuestos a recalentamiento o a una destrucción por sobrecarga accidental. La bobina tiene una constante de tiempo elevada y puede soportar sin dañarse fuertes sobrecargas momentáneas, es decir, hasta 100 veces el valor de su tensión nominal durante unas fracciones de segundo. El sistema de hierro móvil no resulta dañado por sobrecargas, ya que, como dijimos, no están recorridos por la corriente a medir. Los errores más importantes en los instrumentos de este tipo se deben a los siguientes factores. La variación de la temperatura respecto a la de calibración o de referencia puede ser producida por las pérdidas óhmicas desarrolladas en el arrollamiento o por la variación de la temperatura ambiente exterior a la bobina. El calor puesto en juego en estas circunstancias puede afectar al instrumento de la siguiente forma.
variación de los elementos mecánicos de fijación del sistema móvil y fijo. Las expansiones producidas por incremento de la temperatura afectan la fricción natural que existe entre pivotes y cojinete, alterando la posición del eje de rotación y por lo tanto la precisión del instrumento. Alteración de la resistencia óhmica de la bobina. Este efecto puede considerarse como el más importante. Si la bobina es devanada totalmente en cobre, aumentará aproximadamente 0,4% por cada grado centígrado. En los amperímetros, esa variación no es importante, ya que la corriente que circula por la bobina es impuesta por el circuito de carga. En cambio, en los voltímetros, el efecto de la temperatura es relevante. Para una tensión aplicada constante, una variación de la resistencia de la bobina afectará a la corriente que circulará por la misma y por lo tanto el campo magnético excitador. Esta dificultad puede ser sensiblemente reducida y en algunos casos eliminada construyendo la bobina con un conductor de aleación de bajo coeficiente de temperatura. También se produce una alteración de la constante elástica de la suspensión del resorte. Los errores producidos por campos magnéticos externos, también llamados parásitos, son de importancia en todos los instrumentos que funcionan con un débil campo excitador. Los efectos de los campos magnéticos son difíciles de determinar y por lo tanto su corrección sistemática. La magnitud del error cometido depende de la intensidad del campo exterior, su dirección relativa al campo propio del instrumento y la forma y posición del mismo. El efecto es más importante cuando se refiere a campos generados con altas corrientes en barras cercanas al instrumento. Se puede reducir sensiblemente empleando blindaje con aleaciones de alta permeabilidad. La curva de magnetización del hierro es la relación entre el flujo magnético beta y la intensidad de campo magnético H, es decir, los amperios vuelta. Esto define lo que se conoce como el ciclo de histéresis. Es decir, existe un atraso en la magnetización del hierro con respecto al campo creado por la corriente. Este efecto puede ser detectado por calibración del instrumento en corriente continua con valores crecientes y decrecientes. Se puede comprobar que para una misma intensidad se produce una deflexión del sistema móvil mayor que para la corriente decreciente. Es posible reducir considerablemente este error haciendo que el hierro tenga dimensiones muy pequeñas y utilizando materiales de alta permeabilidad, como los que se observan en esta curva roja, en donde la menor área encerrada estaría denotando un menor efecto de la histéresis magnética. Las corrientes parásitas o de Foucault inducidas en las partes mecánicas debido al flujo alterno tendrán también un efecto desmagnetizante. Por lo tanto, para reducir estos efectos, la bobina se fija sobre elementos no conductores, es decir, plásticos. También hay una variación en la impedancia de la bobina. Si bien se ha comentado que este instrumento mide valores eficaces de cualquier forma de onda, exento de prácticamente errores, salvo cuando se miden corrientes con valores de pico elevado, la no linealidad de la característica magnética del hierro
hace que la permeabilidad dependa no del valor eficaz, sino de su valor máximo. Su efecto puede ser mayor como amperímetro que como voltímetro. Es en razón de que la corriente de carga puede resultar fuertemente deformada. No así la tensión de línea, ya que los armónicos presentes tienen un valor reducido. Para disminuir el efecto por forma de onda, se trata de utilizar una aleación de alta permeabilidad y que trabaje en la zona de valor constante. La calibración del instrumento se hace con excitación de onda sinusoidal, tanto para tensión como para corriente. Como consideraciones finales, podemos decir que este instrumento mide valor eficaz, su construcción es sencilla, es robusto, posee una gran capacidad de sobrecarga, posee un mayor consumo que el instrumento de bobina móvil e imán permanente y se ve afectado por campos externos si no posee un buen blindaje. Muchas gracias.